Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a compartir un artículo que para la gente autista puede ser muy importante y puede ser también un hito porque apareció en una revista científica y se refiere al lenguaje respetuoso para referirse al autismo y a la gente autista, pero pidiendo que por favor se haga caso a la recomendación que ya existe, y es una recomendación oficial, de no decir trastorno del espectro autista para referirse a personas. Voy a compartir en este episodio de podcast una carta al editor aparecida en una revista científica, la revista Radiography, de marzo de 2024. Ya está disponible en línea y dice así: estimado editor, nosotros, investigadores autistas y no autistas, elogiamos a Abderrahman y compañeros en su reciente publicación en el último número de Radiography. Como hay escasez de investigaciones sobre radiografía que exploren el tema del autismo, estamos muy contentos de ver 2 artículos en este número que se suman a la base de conocimientos y evidencia. Sin embargo, nos preocupa el lenguaje utilizado por Abderrahman y compañeros en torno a la identidad autista. Terminología. Orientaciones del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, Sociedad Nacional de Autismo, Autística y el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención estipula evitar el uso de términos como trastorno del espectro autista. Esto se debe a que trastorno del espectro autista, o la sigla TEA, aunque el diagnóstico probable está escrito en millones de registros médicos en todo el mundo, es de hecho un término cargado de significado para muchas personas autistas. Históricamente, la comunidad científica consideraba a las personas autistas como infrahumanas. Este punto de vista influyó en las percepciones médicas y, lamentablemente, en la formación posterior, lo que dio lugar a la patologización del autismo y en un enfoque en la prevención, erradicación y, entre comillas, tratamientos, cierra las comillas, para las personas autistas, es decir, el análisis conductual aplicado, o ACA en español, hoy un método muy controvertido que extinguió el sentido de lo que es una persona. El movimiento de la neurodiversidad dio origen a la creencia de que ser autista no significa que una persona está trastornada, rota o inherentemente dañada. El modelo de neurodiversidad elimina el autismo del modelo médico que perpetúa el estigma y los estereotipos, y lo considera como una mera diferencia en la forma en que uno experimenta y navega por el mundo. Desde esta perspectiva, los desafíos que enfrentan las personas autistas se originan en la falta de ajustes razonables en una sociedad que no se adapta a la neurodiversidad. Algunas personas autistas se identifican como discapacitadas y reconocen que la causa de esta discapacidad es el resultado de la falta de adaptaciones proporcionadas en la sociedad. Lenguaje de identidad primero. Además, muchas personas autistas ven el autismo como una parte integral de su existencia y una parte central de su personalidad. No es algo de lo que puedan separarse. Por lo tanto, prefieren el lenguaje de identidad primero, es decir, una persona autista en lugar de una persona con autismo. La preferencia de la comunidad autista por ese tipo de autoidentificación y lenguaje utilizado se estableció en el Reino Unido en 2016 en un estudio realizado por Kenny y colegas. No existe un acuerdo universal sobre esto, pero la mayoría de participantes en estudios posteriores han corroborado dicho hallazgo.
mientras que la mayoría de las personas autistas prefieren el lenguaje de identidad primero. Otras partes interesadas como padres, madres, profesionales sanitarios, etc., suelen pensar lo contrario. También puede resultar contrario a la intuición para profesionales de la salud, ya que normalmente empleamos un lenguaje que da prioridad a la persona, por ejemplo, una persona con demencia o alguien con cáncer, como en el modelo médico. Se trata de separar a la persona de su patología y verla como un todo. El lenguaje centrado en la persona se utiliza tan ampliamente que se ha convertido en la forma predeterminada de comunicación en la atención médica. Sin embargo, si realmente entendemos y respetamos el autismo como una característica personal única en lugar de una patología, entonces la forma en que hablamos de él también debería reflejar esta percepción. Por ejemplo, ser más parecido a ser zurdo, es decir, una persona zurda, en vez de una persona con surdera. El uso de este lenguaje inclusivo se asocia con una menor estigmatización, un mayor empoderamiento de las personas autistas y un reconocimiento y apoyo activo de sus derechos como seres humanos iguales. Es importante reconocer que la orientación, los estudios e investigaciones que existen y los autores de esta carta defendemos un estándar de lenguaje respetuoso. Cuando se desconoce una preferencia del individuo o grupo de individuos, puede darse el caso de que determinadas personas autistas prefieran utilizar el modelo médico y el lenguaje centrado en la persona, en cuyo caso siempre se debe respetar su preferencia personal y no se deben hacer suposiciones. Conclusión. Mientras nos esforzamos por centrarnos en la persona, en la forma en que brindamos atención médica, debemos respetar las preferencias del grupo con el que trabajamos, investigamos, tomamos imágenes o tratamos. Creemos que es el mejor enfoque para reconocer cuál es la preferencia mayoritaria de la comunidad autista cuando se habla de personas autistas. Evitar terminología negativa y patologizante, utilizar un lenguaje que priorice la identidad y emplear un enfoque informado por el modelo social de la discapacidad muestra una comprensión del contexto y la historia de la investigación del autismo y respeto hacia los derechos de la gente autista. Por lo tanto, este debe ser la forma predeterminada de utilizar, a menos que la persona o grupo de personas específico al que se refiere solicite lo contrario. Como sociedad deberíamos pasar de la tolerancia y la conciencia a la afirmación. No deberíamos simplemente aceptar su existencia, sino valorar y celebrar activamente las diferencias de la gente autista como centrales para el progreso de la sociedad, aceptándolas como partes interesadas clave para abordar los complejos desafíos que enfrenta la humanidad. El enfoque correcto con el lenguaje y la terminología puede parecer un pequeño paso, pero es un pequeño paso en la dirección correcta. Quienes vengan siguiendo este podcast desde el principio, quizás pueden darse cuenta la alegría que nos da encontrar en un artículo súper reciente, en una revista científica, de cosas que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo y que estaban un poco aisladas, porque no se entendía demasiado, y cada vez está habiendo como más consenso y estamos llegando colectivamente a eso. Así que, bueno, gran alegría y compartir. Como siempre, agradecemos en primer lugar tus críticas y también tus sugerencias, tus comentarios y tus preguntas. Y como siempre también te deseamos muy buenos días o buenas tardes. Chao, cuídate.